sumar. Ya, a ver. Aquí están las notas. Ya vamos a ir revisando. Vamos con el objetivo. Ya les he calificado la pregunta o el objetivo, la parte de cómo se seleccionaron los participantes. La parte de la guía tiene que ser una guía completa, no una guía copiada de ningún compañero. La parte del rigor metodológico. Ya les he calificado la primera con 1.5, la segunda con 3, la tercera con 3 y la cuarta con 2.5. Ya, entonces veamos lo de la pregunta. A quien le ha ido bien aquí es a Pintado. Ya. Entonces, Pintado nos dice simplemente, el objetivo es comprender las experiencias vividas y el estado emocional que ha generado el confinamiento por COVID-19 en los deportes profesionales del Club Deportivo Alfaro Moreno. Sencillo, directo, tiene que ver con la parte de la fenomenología, experiencias vividas, estado emocional, lo que la persona ha vivido, lo que la persona siente, respecto a un fenómeno, en este caso el confinamiento por COVID, y nos especifica a quién se está refiriendo. Sencilla la pregunta, no hay dónde perderse. Experiencias vividas, estado emocional, son conceptos medio abstractos, pero que se pueden definir fácilmente, ¿ya? Eso por un lado, puede ser así de sencilla. Ya, otro objetivo que también fue interesante, estuvo ahí en la línea, fue la de, vamos a utilizar el de Doris Calle, que me parecía de igual manera interesante. Dice, describir el impacto motivacional de las experiencias de los deportistas profesionales del país en la categoría senior en las disciplinas de atletismo al no recibir apoyo económico, social y publicitario por parte del sector público o privado. Sí, también sería interesante la parte de este apoyo social, económico, publicitario. Esto cómo afecta al rendimiento o cómo afecta la vida o el diario de las personas de otros deportes que no sean el fútbol, ¿no? Entonces, también me pareció interesante, más que todo por el tema. El del compañero estaba bien hecho, no era tan relevante, no me llama tanto la atención, pero tenía todos los elementos, no hay cómo hacer más. El de la compañera me pareció, aparte de estar bien redactado, relevante, ¿sí? Aparte de estar bien redactado, es relevante, ¿ya? Por eso es que la compañera, nuestros dos compañeros tienen bien. Ya, me explico con los objetivos. O sea, redáctenles bien y ya tienen buena nota. Pero aparte de eso, háganlos interesantes y pues, efectivamente van a tener la nota completa, digamos. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Se entiende esta parte? Fenomenología son experiencias, lo que uno, el qué y el cómo, ¿sí? El qué y el cómo. Esas experiencias vividas. ¿Qué vivió y cómo las vivió? Eso por un lado. Vamos con los participantes. A la mayoría de ustedes casi les fue bien. Veamos los compañeros Godoy, que les he puesto 3. Godoy, Ortega y Godoy. Ya, entonces ellos me ponen, dice, considerando que fueron 23 jugadores los que conformaron la plantilla de la selección ecuatoriana de fútbol, más el director técnico, partimos del muestreo guiado, específicamente un muestreo homogéneo, debido a que estos jugadores comparten características y en su tiempo conformaron el grupo al que hoy estamos estudiando. Seguidamente, por cuestiones económicas y de ubicación, realizamos un muestreo por conveniencia, contactándonos con aquellos que se encontraban más cerca de nuestra localización. Posteriormente, aplicamos un muestreo de casos sumamente importantes, contactándonos con Reinaldo Rueda, que al ser el director técnico de aquel equipo no lo podemos excluir del estudio. Al final logramos reclutar a 12 jugadores más el director técnico. ¿Ya? Está escrito de forma técnica cuáles fueron los métodos que utilizaron para seleccionar a los participantes y me van redactando paso a paso, ¿sí? Y el por qué, y me van justificando. Me ponen el tipo de muestreo y me ponen el por qué, ¿ya?
Y me dicen, bueno, comenzamos con 23 y terminamos con 12 jugadores. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Es una manera, porque hay muchas maneras de seleccionar a los participantes. Unos me habían colocado, utilizamos 10 porque sí. Otros me han colocado, utilizamos 10 porque es un estudio fenomenológico y tal autor nos indica que este es el mínimo. ¿Ya? Entonces hay que colocar el por qué, o sea, cuántos van a seleccionar, el tipo de muestreo y el por qué. ¿Estamos claros? ¿Se entiende esta parte de aquí? Ya. En algunos casos me habían colocado como el número, quiénes, dónde. Van a encontrar, también estaba bien. Sí les he colocado una nota para esas personas, no completamente, pero sí les he colocado una nota. Ya. Berresueta también tiene bien esta parte. Veamos qué nos dicen Berresueta. Dice, ellas efectivamente me han colocado, como les había comentado, dice, de acuerdo a la fundamentación científica, se ha considerado seleccionar a un máximo de 10 atletas profesionales panamericanos del sexo masculino y femenino. La selección se llevará a cabo en la Escuela de Atletismo Andrés Chocho, en la ciudad de Cuenca, lugar de entrenamiento. Se va a seleccionar a aquellos individuos que acepten la invitación de manera voluntaria para el correspondiente aporte del estudio. ¿Ya? Sencillo, directo, y me pone cómo lo van a hacer. ¿Estamos claros? O sea, tiene que quedar claro, o sea, para cualquiera que lea el documento, tiene que saber exactamente a quiénes y cuántos y dónde usted va a seleccionar. Puede ser a manera de pregunta, como ustedes han colocado aquí las compañeras, o puede ser a manera de párrafo, como los compañeros Godoy que han colocado. Pero la idea es que quede claro en dónde. ¿Ya? ¿Por qué es importante que quede claro a los participantes? Porque lo que opina la escuela de Andrés Chocho posiblemente no es lo mismo que opina otra escuela en Quito u otra escuela en Guayaquil. Entonces, por eso necesitamos conocer exactamente a quién están entrevistando, cómo les seleccionaron. Si ustedes seleccionan a personas eh, voluntariamente, posiblemente esa voluntariedad esté condicionado con alguna razón. Por ejemplo, solo los buenos quieren ser voluntarios, pero los malos no. Entonces necesitamos conocer cómo seleccionaron, a quiénes seleccionaron, cuántos seleccionaron, para poder interpretar bien los resultados. ¿Sí? Recuerden que las entrevistas tienen el sesgo de que las personas pueden mentir. Y si son voluntarios, todavía aún más. ¿Se entiende? Entonces, por eso necesitamos conocer esta sección. ¿Me explico, chicos? ¿Me explico? Ya. Generalmente a la mayoría de las áreas, de los estudiantes de las áreas sociales les gusta la metodología de investigación cualitativa, porque la ven un poco más humana comparada con la investigación cuantitativa. Entonces, cuando ustedes hagan la tesis, pueden hacerlo con la investigación cualitativa. Es más fácil, es más rápida. Solo necesitan 10 personas, ¿no es cierto? ¿Sí? En el peor de los casos. Es mucho más rápido hacer una tesis con 10 personas que hacer una tesis con, qué sé yo, con unas 100, 150, 200 personas. ¿Ya? Entonces, considérenle a este método importante y útil a la hora de que les toque hacer la tesis. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y a la hora también que les toque trabajar, porque tener una opinión rápida de 10 personas sobre sus prácticas profesionales les hace cambiar rápidamente su rumbo, ¿no? Como docentes, como entrenadores, como administradores, etcétera. Ya, esto con respecto a los participantes. Con respecto a la guía, tengo unos 3, 4 documentos que están medio repetidos, que tienen el mismo guión, ¿sí? Entonces, no me gustó mucho eso, ¿ya? Especialmente porque yo no les he dado ninguna guía específica con párrafos específicos ni nada por el estilo. Entonces, que 4 personas tengan casi lo mismo, eso es copy, ¿sí? No es posible. Realísticamente es imposible que tengan textos igualitos. No es posible, no puede pasar eso. ¿Ya? Entonces veamos también a quién le ha ido en esta parte más o menos bien. Ya, aquí está. Doris ya vimos. Gunkai. Ya no les ha ido bien, 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 pero no les ha ido tan mal tampoco.
Ya, entonces, de los compañeros, ellos me dicen comprender la influencia sobre las... El objetivo estaba medio raro, yo no lo entendí en la lectura, porque decía comprender la influencia sobre las vivencias en relación a los factores socioeconómicos de la motivación. Yo supongo que leyendo ya después un poco más las preguntas que ustedes me hacían, fui entendiendo un poquito más del objetivo. Ustedes decían como, ¿qué influencia puede tener la parte socioeconómica en, en la profesionalización? ¿Qué tanto afectó esta parte económica en la profesionalización? Entonces, eso no lo entendí muy bien en el objetivo, ya más bien lo entendí más en el cuestionario. Ya, aquí ellos me van colocando cuántos, dónde, a quién, cómo, ¿sí? Ya, y en las preguntas, esta parte de aquí me queda un poco sonando cuando dice, el propósito de esta entrevista está direccionado a nuestro proyecto de vinculación. ¿A qué se refieren esto con proyecto de vinculación? Este es proyecto integrador, ¿verdad? No es vinculación, es proyecto integrador. No sé por qué algunos tienen vinculación. Bueno, en fin. Me dice aquí, dice, busca entender las vivencias de la profesionalización deportiva a partir de factores socioeconómicos que influyen sobre la motivación de los atletas. De fondo. Es por ello que la Federación Deportiva de la SUAY, no, ¿cuál es la Federación de Atletismo? Es esta, ¿no? Supongo, Germán. Ah, no era de atletismo. Es la más apta para recopilar la información requerida. Cabe recalcar que este ha sido escogido por la importancia y la relevancia para la misma debido a sus características deportivas. La información es confidencial y requerimos autorización para que la entrevista sea grabada. ¿Ya? Listo, hace un pequeño resumen quiénes son, cuál es el propósito, por qué fueron escogidos ellos y le están diciendo que se va a grabar. Punto. ¿Ya? La fase inicial les pone qué le pareció la participación de los representantes olímpicos, se viene pronto su convocatoria para cuando veremos un nombre entre los atletas, realiza o practicas algún otro deporte, aparte de las carreras de fondo o medio fondo. Entonces aquí son preguntas realmente abiertas, no se salen del tema, buscan establecer una confianza con el participante. Me parecieron bien interesantes y no se salían del tema. En la fase intermedia, ¿cuál fue su principal motivación para inmiscuirse o involucrarse en la disciplina deportiva? Recuerden que ustedes deben partir de preguntas que se hacen desde un punto técnico, formal, eh, súper académico, ¿sí? Pero cuando ya formulan la pregunta, los participantes tienen que hacer en su idioma, ¿sí? Entonces, yo no hice nada con esta palabrita, pero supongo que en el medio debe ser algo que todo el mundo maneja, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, las preguntas me parecieron dentro de lo que cualquier persona puede entender, ¿ya? ¿Cómo ha sido su recorrido para llegar a formar parte de la Federación Deportiva de la SUAY? ¿Cuál fue o es el rol que mantiene su familia para que usted llegase a formar parte de esta federación? ¿Experimentó alguna limitación o dificultad para entrenar su disciplina relacionada a problemas socioeconómicos? En cuanto a la motivación, ¿qué experiencias positivas o negativas obtuvo durante su proceso de preparación? ¿Cree que ha influenciado de alguna manera su posición socioeconómica en la práctica de esa disciplina? Lo único que yo le cambiaría un poquito es que quizás solamente en estas últimas tres preguntas, como que empiezan a hablar de la parte socioeconómica. Quizás le haría un poquito más largo, quizás por esa parte, ¿ya? ¿Qué opina acerca del apoyo brindado por el Ministerio? No sé si esta transición de la parte socioeconómica personal a esta parte socioeconómica o económica del Ministerio del Deporte sea la adecuada, como que es una pregunta muy fuerte y luego le baja la intensidad, ¿no? Yo creo que es más difícil las preguntas relacionadas, más fáciles las preguntas relacionadas al Ministerio que las preguntas relacionadas a mi propio estado socioeconómico. Entonces, quizás por eso no le considera como apropiado al final esto del Ministerio del Deporte. ¿Qué recomendaría usted para el manejo de la resolución de dichos inconvenientes que condicionan a jóvenes y niños con proyección al profesionalismo quienes pueden estar vivenciando algo similar? Sí, podría ser como una parte final. ¿Tiene alguna sugerencia en relación a las preguntas planteadas en esta entrevista que le hubiera gustado que le preguntaran? Ya, podría ser. Ya. O sea, no son las preguntas
muy a profundidad, pero son las correctas, digamos. O sea, va a encontrar buena información, pero no toda la información que necesitamos. ¿Ya? Entonces, por eso no está mal, obviamente no está mal, pero tampoco son perfectas. ¿Ya? Estamos por esa parte. Ya. A ver. Ya. En esta parte de Arévalo, a ver, ¿verdad? Cuando yo digo, describa cómo se hizo la selección de los participantes, el compañero me coloca un montón de información. Dice definición del problema, recolección de datos, analizar los comportamientos, identificar unidades de significado, descripción genérica de su experiencia y una síntesis. Luego pone una definición del problema, una recolección de datos, analizar comportamientos y narrativas, identificar unidades de significado, generar categorías, temas y patrones, descripción genérica de las experiencias y síntesis. ¿Ya? Entonces, no sé de dónde salió eso. ¿Ya? Aquí comienza, dice, buenos días, buenas tardes, no, bla, bla, bla. La idea, aquí está, ¿verdad? La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar en el desarrollo e implementación de programas y proyectos relacionados con el tema. Yo a esto a alguien le corregí, no me acuerdo a quién es nomás. Bla, 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 bla. ¿Dónde está esta parte? Esta es la información, estamos realizando un estudio con la finalidad de escribir experiencias y de joder, forma parte de la plantilla. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, aquí, aparte de arriba, comienza con preguntas, ¿qué tal su día laboral? Entonces, como que no están dentro del tema. El tema, ¿de qué se cree que se trata el tema? Para la primera pregunta es, ¿qué tal su día laboral? ¿Cómo está su familia? Ya, ¿de qué cree que se trata el tema? De todo, ¿no? El tema del compañero es escribir la experiencia vivida de futbolistas nacionales pertenecientes a la primera división durante el confinamiento. ¿Ya? Las preguntas iniciales no tienen nada que ver con lo que vamos a hablar. ¿Ya? ¿Cómo se intenta saber que iba a entrar el confinamiento? ¿Cuál fue su nivel de actividad física durante? ¿Cuál fue su nivel de actividad física durante el confinamiento? Esas son preguntas cerradas. Sí, medio, bajo, un poco, sí, algo practicaba, un punto. Ya. Y luego, estas son las preguntas delicadas. ¿Cuál fue su estado emocional cuando estábamos en confinamiento? ¿Cómo se siente al realizar la actividad física? Casi me estoy realizando con compañeros, ¿cómo me lo así? Durante el periodo de confinamiento, describe aquellos cambios que impactaron en sus hábitos de sueño y alimenticios que afectaron su rendimiento físico. Entonces aquí no hay ningún tipo de empatía, no hay ningún tipo de preguntas relacionadas de idioma de las personas, nacionales del fútbol para que el estado emocional no afecte a la actividad física según los niveles de conocimiento de todo lo que hemos hablado, que se recomendaría a la juventud para que tenga un estado emocional positivo y que se vea afectado en su futuro. O sea, son preguntas como para pasar el rato, ¿no? Son como más de alguna entrevista para un deportista medio superficial. No es el caso. Esta entrevista es una entrevista a profundidad. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende esta parte? Entonces, de las dos días de preguntas. ¿Se entiende o no se entiende? Por favor. Yo estoy leyendo acá, pero tengo una pantalla donde no puedo ver todo lo que están haciendo. ¿Ya? Estamos. Recuerden, chicos, todo lo que estamos viendo ahora les va a servir para tesis, para las tesis van a estar solos. Nadie les va a ayudar. Nadie les va a ayudar a hacer el tema. Ni a recordar datos, ni nada por el estilo, ni a solitos tienen que hacer eso.
¿Sí? Doctora, Dígame. en teorías, en nuestra hacía falta como diálogos que nos había mencionado que teníamos que tener, tal vez decir qué es interesante en el comportamiento, y sí, a mí es por lo mismo, y así es todo, es solamente No, sí tiene que parte de ellos son como preguntas dobles. O como usted pone como más expresiones. Sí, puede ir. No está de más. Sí. Ya. A ver. Vamos con la última pregunta. Esta es sobre el rigor metodológico. Vamos con Castro. Ya dice, comprende las emociones de los jugadores de voleibol de la SUAY tras sufrir una pérdida familiar previa a una competición. Ya, la muestra fue detallada y me va explicando cómo es la muestra. Luego me la guía de preguntas con todos los diálogos, como el buen los documentados, pues tenía algunas respuestas que podría dar a las personas que van respondiendo. Ya. Esta parte de aquí dice que significa la pérdida familiar y la vida deportiva. ¿Usted siente que ha influenciado únicamente en el equipo de la familiar? Eso no me quedó muy claro. ¿Usted siente que ha influido únicamente en el equipo de a un familiar? Supongo que se refiere al rendimiento o a su participación. Supongo que se refiere a eso. Ya, no entendí bien cómo ha influido el rendimiento deportivo el exceso de mismo, que sería lo mismo, que eran preguntas muy parecidas. Por eso es que les puse como tres, era como lo mismo que quería preguntar con todos. Sí, me parece. Ya al menos en la séptima y en la octava. Ya, me parece que era lo mismo. Ya, antes de la entrenador también, que le había colocado, que luego dice cómo van a controlar la dependencia, la transferencia, la comunidad y la heredabilidad. Entonces, dentro de la dependencia le añadiremos chequeos usados los investigadores deben comparar los equipos realizados a los participantes de acuerdo a los mínimos de información para no encontrar contradicciones y conseguir interpretaciones coherentes. Sí. Esta parte yo les explico cómo ustedes van a realizar, no como resultados se van a realizar, yo digo cómo ustedes van a realizar. ¿Ya? Se deberá describir con toda amplitud de precisión el ambiente, los participantes, los materiales, cómo se realizó el estudio. De esta manera el lector entenderá y citará interpretará también toda la información de manera adecuada. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a describir todo con detalle. ¿Ya? Después dice la credibilidad. Realizaremos el giro intencional, elegiremos de entrevistas para analizar frecuentemente seleccionados más casos analizados para comparar los mejores resultados, por ejemplo, la investigación. En el análisis dedicaremos un límite de tiempo abocado debido a pérdida familiar. Luego realizaremos un análisis para elaborar la información bien. Los casos donde para ello la muestra será acomodada por las fuerzas de seguridad y que sean luego el formado por varias categorías y que el grupo sea mixto, hombres y mujeres, todos para evaluar los niveles de alcance de los resultados. ¿Ya? Están perfecto. Eso es lo que ellos van a hacer. Sí. Con habilidad para lograr la habilidad utilizaremos la relación de investigadores de los medios de grupo de investigación declarando datos y la información que los investigadores serán entrevistas una vez. Es decir, declarando la información de participantes 1, el primer investigador seleccionado para el participante 2, declarando los datos del investigador 2 y así sucesivamente. Bueno, puede hacer eso como una relación, puede ser uno 0 en la una entrevista y el otro hace la entrevista. Y en la segunda entrevista se intercambian los roles. Y puede darse la manera de preguntar o la forma o el modo de hacer para cambiar la interpretación de los resultados. ¿Ya? Eso es lo que puede hacer. Ya. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para controlar estos cuatro elementos? Ya. Estamos, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Eso tiene que estar en el integrador. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ya? ¿Se entiende?
qué es lo que van a hacer ustedes. Ya, básicamente eso. Ya, es eso principalmente. Ya, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Con respecto a la prueba. Ya, recuerden que ustedes pueden lanzar solo las licencias. Ya, vamos a ver. Vamos a continuar ahora con los análisis de los datos. Ya, vamos a ver ahora el análisis de los datos cualitativos. Recuerden que ustedes deben presentar hasta los resultados del proyecto elaborado. Sí. Todo lo que hemos visto hasta los resultados. Ya. Entonces, si tienen sus entrevistas transcritas, tienen a mano, vamos a hacer un ejemplo con lo que les mandé, el PDF que nos están mandando, y si alguien quiere mostrar sus entrevistas, verifiquen que no tenga un nombre de nadie, y podemos hacer eso como ejemplo durante la clase. Ya. Listo, entonces, vamos con el análisis de los datos. Quizás alguien otro tipo de los problemas que piensan que es el análisis cualitativo de datos. Ya no sacamos medios, ya no sacamos frecuencias, diagramas, diagramas estadísticos, más o menos, frecuencias, la principal diferencia en los análisis entre la investigación cualitativa y cualitativa. Pues estamos con la estadística. Una estadística fue los resultados de la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa ya no. Ya. ¿Qué creen? Se trata el análisis de los datos de la investigación cualitativa. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Buscamos los resultados. ¿Qué hacemos en los resultados? Con el análisis de los datos. Tratar de identificar cada respuesta para cada objetivo específico, por así decirlo. Ya. Principal, una parte importante de encontrar respuestas para cada objetivo específico. Ya, perfecto. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se les ocurre? Que se pueden presentar también interpretaciones. Perfecto. Ya. Una parte son interpretaciones. Pero ahora definamos qué es interpretar. ¿Qué es interpretar? Aunque sea breve. ¿Qué es interpretar? ¿Qué es interpretar? ¿Qué es interpretar? Jonathan, ¿qué es interpretar? Pero darles un significado porque proposición. Ya. Darle un significado, darle un significado. Pero desde la opinión propia. Quiero que consideren algo. La interpretación que yo le doy a la muerte o a la voz es diferente de acuerdo a todo lo que yo he vivido antes. ¿Se entiende? La interpretación, darle ese significado, va a depender de quién soy yo. ¿Estamos? Entonces, como yo interprete una entrevista hace diferente a como David, María José, Emilio interprete la misma entrevista. ¿Se entiende? Porque le vamos a dar un significado de acuerdo a lo que nosotros somos. Ya. Entonces, vamos por ahí. Entonces, primero los observadores. Dar la respuesta a cada uno de los objetivos. Segundo, lo que dice Emilio, encontrar esos significados y abarcarlos. Porque nosotros tenemos varias entrevistas sobre los mismos temas y cada uno de ellos genera diferente interpretación. Nosotros vamos a unificar, ¿sí? Vamos a unificar y sacar la esencia de esas entrevistas.
de eso es lo que nos están dando las cosas. Ya estamos interpretando, dando un significado. ¿Qué más es el análisis de los datos? Del documento que yo les envié. ¿Qué más? Yo estoy dando la interpretación de ese documento. Efectivamente, como en mi libro, estoy dando una interpretación. Como dice Doris, estoy respondiendo a cada uno de los objetivos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo tengo dos párrafos. Esos dos párrafos son para los dos objetivos específicos. Ya me sale el tercero, pero bueno. Luego yo intenté, léale un poquito más. ¿Qué más hago ahí? Estoy interpretando desde mi punto de vista. Estoy dando un significado. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé cómo se podría determinar tal vez esta división del análisis cualitativo como tal, porque veo que separa tranquilamente lo que es el sentimiento, pero a la vez también conlleva emociones al tratar del desarrollo del entrenamiento. Ya. Son emociones, ¿sí? Es el qué vive, ¿sí? Ya. Y también el cómo, ¿ya? ¿Qué más? Ya, entonces cuando hablamos de la investigación este es el enfoque fenomenológico, nosotros hablamos del qué y el cómo. El qué sintió y el cómo vivió. ¿Ya? En el enfoque fenomenológico tenemos el qué y el cómo. Vamos a responder a todo, el qué y el cómo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más implica esto de analizar los datos? Lean, por favor, si lean. Es algo cortito que hice con una pequeña entrevista, pero debería haber hecho con todos los 10 minutos que tenía. A ver, vamos, Walter, Daniel, Evelyn, Jessica, Alex, casi no les escucho, María José, David. Ya tenemos un resultado por cada objetivo. Tenemos esto que decía Emilio, que es interpretar. Tal vez, profe, lo que se puede ver también de todas las preguntas que se han realizado, se hizo una unión de todas las experiencias, sus emociones, y en base a las respuestas que él dio de las preguntas se da como una unión de una sola interpretación en base al objetivo. Ya, perfecto. Estamos buscando la experiencia, las esencias de las experiencias, ¿sí? Las esencias de las experiencias, de las vivencias, de las emociones, de lo que ellos vivieron, de lo que fue común en esas experiencias. Ya, perfecto, ¿sí? Tenemos bastantes ideas, ya, que es parte de la fenomenología. La fenomenología es eso, ¿no? Yo comparo todas esas experiencias, todas esas vivencias, todos los que y cómo y saco la esencia. Ya, saco la esencia. Eso es parte de la fenomenología. Ya, ¿qué más? Todavía falta, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos. ¿De qué se trata este estudio? ¿De qué creen que se trata ese estudio? Son de entrenamientos en la plataforma de Zoom.
Ya, Y está hablando, ya, y sí. está hablando de que cómo vivió los entrenamientos de la plataforma de Zoom. Y al último hay una que le dice cuál fue su experiencia, o sea, cuál fue el resultado de haber tenido entrenamientos en esta plataforma. Y ahí dice, se experimentó una subida de peso que sería lo vivió. El resultado final de haber recibido las clases por Zoom. Ya. ¿Qué más aprendió? ¿Qué más conoció? ¿O para usted eso fue obvio que iba a pasar? También aprendió que sintió ansiedad, se sintió solo también por haber, no era la misma situación que estar en entrenamientos prácticos, pues, ya que no es lo mismo estar solo recibiendo, haciendo las prácticas que estando en grupos, pues, descubrió que sentía ansiedad y otros tipos de sentimientos, según lo que leo. Ya, ¿qué más encontraron ustedes? ¿Qué les pareció? ¿Coinciden con lo que ustedes vivieron algo parecido? Más o menos, dicen sí. ¿Qué más? Sigan leyendo. Los sentimientos, los miedos que ella tiene o él tiene. Se identifican. Pueden saber lo que le está pasando a esa persona. Como entrenador, servirá esto. Ya, entonces cuando yo hago un análisis, sigan, ¿qué más entendieron? Pueden entender la emoción, el sentimiento, lo que ella vivió, con quién vivió. En resumidas, ¿cómo lo pasó a ella o él? A ver, chicos, Evelyn, Daniel, Jessica, Hernán, Patricio, Juan Pincay. Tal vez, profe, se muestra, o sea, específicamente se hace bastante énfasis en lo que ella sintió y como que hace que el resto de las personas se identifiquen, ¿sí? Ya, perfecto. Se describe de tal manera que ustedes puedan ser parte del mundo de ella, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la investigación cualitativa, esta es la frase que más caracteriza, digamos, al análisis de los datos en la fenomenología, que es, el lector del reporte debe concluir con la sensación de que yo comprendo mejor lo que es para alguien experimentar eso. Comprende mejor lo que es para un deportista haber pasado por el confinamiento y haber tenido entrenamientos durante el confinamiento. Pueden entenderle un poquito más cómo es eso. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero con esos resultados que les di. Que cualquier persona que no sea parte del deporte, al leer esto, se dé cuenta de lo que las personas están viviendo. ¿Se entiende? Imagínense esto en los niños, solo al tener clases por el Zoom. ¿Cómo estarán pasando algunos niños? ¿Se entiende? Es por eso que se quiere visibilizar a esas personas que no pueden salir. A los ancianos, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio justo durante la pandemia, los chicos hacían una encuesta a los ancianos que no podían salir. Y pues nosotros podíamos darnos cuenta de esos sentimientos, de esas emociones, de esa frustración de ellos de no poder salir. En este caso son los deportistas que no pueden salir. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes hagan su reporte, cualquier persona debe ser capaz de entender lo que a ellos les está sucediendo. Así tienen que redactar, de tal manera que cualquier persona pueda entender un poco más esa experiencia. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que se pretende con el análisis colectivo? Entonces les toca ser muy precisos, ¿sí? Les toca describir, les toca analizar y les toca interpretar lo que las otras personas les van a decir. Y eso tienen que plasmar en su reporte.
¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les estoy tratando de decir? Ya, entre el análisis cualitativo, en general, todo análisis cualitativo, en fenomenología, en teoría fundamentada, en biografía, todos los análisis cualitativos tienen 3 puntos. Uno, que efectivamente Emilio lo dijo muy bien, que es la interpretación, y nos faltaba 2, que es la descripción y el análisis. Ya, interpretar ya sabemos lo que Emilio nos decía, ¿no? Dar esa opinión desde nuestro punto de vista, darle un significado desde nuestro punto de vista. Recuerden que nosotros tenemos varios puntos de vista, lo de los entrevistados y el mío propio, ¿sí? El mío también va a dar un nuevo significado a esos significados, ¿ya? Pero también tenemos que describir y analizar. ¿Qué es esto de describir? ¿A qué me refiero con describir o a qué me refiero con analizar? ¿Qué es para ustedes describir? ¿Qué es para ustedes analizar? ¿Qué es describir? ¿Qué es analizar? A ver, chicos, ya me estoy cansando de estar sacando las respuestas. Les voy a mandar a esto a que hagan ustedes solitos y con esto acabamos la clase si no quieren hablar. No vamos a desperdiciar megas de nadie. Profe, describir tal vez no será interpretar las características de algo, o sea, del tema, o sea, dar una explicación desde del tema o del objetivo que se quiere tratar Ya, de manera detallada. Exacto, ya. Es detallar lo que sucede, lo que está pasando, pero sin ninguna interpretación, ¿sí? Simplemente es detallar lo que está pasando, ¿ya? Después, ¿qué sería el analizar para los demás? Bueno, sería el examinar todas las partes y todo lo que tengan todo lo que tenga la entrevista sería en este punto. ya, describir cada una, entender cada una de las partes para entender luego el todo, ¿ya? Doctora, Dígame. disculpe una consulta. Al momento que nosotros estamos interpretando los resultados como nos mandó en ese documento, el vocablo tiene que ser ordinario, tiene que ser sencillo, tiene que ser complejo de acuerdo a lo que estemos tratando, o siempre tratamos de colocarlo lo más entendible posible para cualquier individuo. Debe ser formal, debe ser técnico y debe ser entendible para cualquier persona que sea capaz de leer un informe. O sea, usted no está escribiendo para un niño un informe, no está escribiendo para un adolescente un informe, está escribiendo para compañeros de su propiedad, sí, de su misma edad, perdón. Entonces tiene que ser un lenguaje apropiado para ese tipo de personas, ¿sí? Técnico, formal, ¿sí? Nada de coloquial, ¿estamos? Ya, ahora, cuando yo hablo de la investigación fenomenológica, bueno, cuando yo hablo de investigación fenomenológica, yo me enfoco al qué y al cómo, nada más. ¿A qué me refiero con el qué y el cómo? Lean, por favor, y ustedes mismos digan a qué se refiere el qué y el cómo. Voy a tratar de hablar lo menos posible esta clase, porque ustedes no quieren colaborar. ¿Ya? Profe, no se ve la diapositiva. ¿Ya?
Ya, para el PDF que les mandé, en la segunda columna, ¿qué fila pertenece al qué? ¿Qué fila pertenece al cómo? Ya, en lo que está de verde, ¿no? Ya, en lo que está de azul. Ya, perfecto. Jessica, ¿qué es el cómo? El cómo sería en tipo describir una vivencia, como en el PDF que usted mandó, es como usted en la primera, la del verde, describe cómo se llevaron los entrenamientos y cómo se está tratando para que las clases de Zoom tenga un tipo que sea algo más, ¿cómo se llama? Ay, más, más individualista, pero que sea así de formas para que ayude a la persona, para que eso ayude a lo que, como ser ahí también dice en lo que me mandó es que estaban sintiendo ansiedad y todo eso. Entonces trataría de describir todo eso, tratando de ayudar, o sea, ayudar a las personas para que no tengan mucha ansiedad, ir escribiendo todas las vivencias y ayudando. Ya. A ver, entonces, el qué vendría a ser, Emilio? El qué sería más o menos lo que vivenció, o sea, lo que él siente, lo que vivenció acerca de este fenómeno. Ya, ok. Cuando ustedes hacen, muchos de ustedes han bailado, ¿no? Para otras personas, ¿no es cierto? ¿Sí? Han bailado ustedes para otras personas, supongo, ¿no es cierto? Ya. Cuando hablamos del qué, me refiero a todo lo que la persona hace o siente como, como individuo. Cómo yo hice este baile, cómo yo me preparé, cómo yo viví, ¿ya? En cambio, cuando hablamos del cómo, nos referimos al escenario. ¿Con quién bailé? ¿Quién estuvo ahí presente? ¿Quién me ayudó? ¿Quién entrenó conmigo? ¿Se entiende? Entonces, como dice Germán, está muy bien. El qué es el individuo, el pensamiento, el sentimiento, el yo. ¿Qué pasó conmigo? ¿Ya? Y el cómo, en cambio, se refiere a todo el exterior, a las personas, al tiempo, al lugar. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, el uno es el individuo, el otro es el contexto. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Ustedes tienen que hablar de qué nomás, de cuándo sucedió, en dónde sucedió, con quién vivió esa experiencia y qué tipo de relación estableció con esas personas. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte de aquí? Ese es el análisis que yo les estoy pidiendo. Eso es lo que me tienen que mostrar. Doctora, el cómo podría englobarse en como una situación. El alrededor de una situación. La situación sería el individuo y el contexto. Yo quiero el alrededor de ese individuo.
lo que estuvo alrededor de él, lo que no le pertenezca a él, lo que no sea él. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo que yo les di, ustedes díganme cómo vivió esa persona. ¿Cómo vivió? No qué vivió, sino cómo vivió esa experiencia. Resúmanme, ¿cómo vivió esa experiencia? Danilo, Edwin, Alex, Claudia, Calle, Hernán, Patricio, Joana, Fátima, Nicole, Juan, David, Kevin. Verán que también califico participación en clases, ¿no? Doctora, disculpe, tal vez eso de lo que dice que en clases se puede observar a compañeros nuevos y otros amigos que ya habían tenido, pero por medio de la pantalla sería algo externo, no es lo que siente, sino lo que ve el resto. ¿Ya? ¿Qué más? También pues dice que el Zoom es individualista y no hay como tener una relación social con otros, ya sean, como dijo el compañero Jonathan, ya sea con compañeros que ya conoce o con compañeros que son nuevos. ¿Ya? ¿Ok? Ya. También el profe menciona la falta de implementos y que esto también le afectó de alguna manera a la persona involucrada. Ya, perfecto. Ya, entonces, perfecto. Ya. ¿Algo más? ¿El cómo? Ya, perfecto. El espacio físico, ¿sí? Perfecto. Ya. Ese es el cómo. El cómo está viviendo esa persona, ¿sí? Ese contexto. ¿Ya? Ahora, el qué. Se centra solo en la persona. Solo en la persona. ¿Qué vivió ella? Dice aquí que experimentó una sensación de soledad. ¿Ya? Soledad, ¿qué más? Nos dice también que tiene miedo, o sea, de regresar nuevamente a ya cumplir su rol de manera presencial y que nos rinda de la mejor manera. Ya, perfecto. Entonces ya conocemos qué está viviendo ella, ese miedo a regresar, a que le sigan, es que puedan, que le hagan más goles, ella decía por ahí. Ya, ese es el qué. ¿Se entiende la diferencia entre el qué y el cómo? Ya. Ya, entonces ahora vamos a la parte del análisis como tal. Ya. Al qué, voy a poner acá, al qué se le denomina textura y al cómo se le denomina estructura. ¿Sí? Entonces, en la fenomenología, el qué se llama las descripciones de textura y el cómo se le llama las descripciones de la estructura. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, en la fenomenología, yo me baso en las descripciones de textura y estructura. ¿Ya? Y por un lado hago todo una descripción de la textura y por otro hago toda una descripción de la estructura. Y luego les uno. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, vamos a describir, analizar e interpretar la información que me van dando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Ya? Nosotros tenemos estos tres, no son tres, son 5 pasos. ¿Ya? Lean, por favor. Ustedes solitos mismos van a hacer cada uno de estos pasos.
Aquí. Vayan leyendo. Ya estamos. Vamos con el primer paso. Ya, ¿qué dice el primer paso? ¿Ya qué se refiere, perdón, ya qué se refiere este primer paso? A un análisis más específico de toda la entrevista para de ahí poder seguir con los siguientes, porque los otros ya son más específicos. Ya, perfecto. Entonces ahí viene lo que teníamos que tomar en cuenta de una, no me acuerdo cómo era, de una estrategia para evitar cualquier sesgo, por así decirlo. Era la lectura, la relectura y el análisis de las entrevistas que se realizó. Y la transcripción igual. Entonces creo que hace tema esto y por eso se llama familiarización. Ya, yo les voy a mandar ahora con, vamos a leer y releer una entrevista. No es muy larga, es cortita realmente. Ya. Ya. Ya, el primer paso simplemente es leer y releer y hacer notas al margen. Nada más. Vamos a hacer eso. Jonathan, ya le mandé. ¿Sí le llegó? Ya, le envío. Ya está enviado, doctor. Ya. Cinco minutos. Sí, lean por favor.
Y ahora los que acabaron de leer la primera vez, ahora vuelvan a leer y vayan anotando qué parte de todo lo que está ahí es de textura y qué parte es de estructura. Qué parte responde al qué y qué parte responde al cómo. No se olvidarán el objetivo. El objetivo es reconocer e identificar los principales sentimientos que provoca el aislamiento social que ha generado por causa del COVID en el entrenamiento o en las personas que entrenaban, en los deportistas. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Ya acabaron de leer la primera vez siquiera? Sí, sí, no es cierto. Ya deben todos haber acabado la primera vez. No. Vamos a ver, entonces, vamos con la segunda lectura. La primera lectura es simplemente para que ustedes se familiaricen con el tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que la persona está diciendo en términos generales? Solo están leyendo de manera corrida. Nada más. En el mismo paso, ahora vamos a hacer anotaciones. Ya. No tenemos que olvidar nunca el objetivo. Entonces, vamos con la primera frase. Dice, tal vez tiene alguna pregunta, y le dice, no, ninguna. Dice, vamos a dar inicio. Antes que nada, quisiéramos que nos cuente un poquito acerca de su vida deportiva y de las experiencias que tiene en este deporte en el cual usted se desenvuelve. Y le dice, ya, bueno, mi nombre es Jota, he practicado ya bastante tiempo mi vida de deportes, he practicado fútbol sala, fútbol, baloncesto, atletismo, natación, racquetball. ¿Esta respuesta tiene que ver con mi objetivo? No, entonces no le paramos bola. Vamos a la siguiente. Leamos la siguiente respuesta y díganme ustedes qué parte de ahí tiene que ver con mi objetivo. El segundo párrafo que dice, en los últimos años entrené fútbol sala. En la posición de portero es algo que a mí me apasiona mucho. Ahí ya se entra ya lo que tiene que ver el objetivo, tal vez. Sentimientos, emociones y cómo vivió. Tiene que ver con sentimientos, emociones y cómo vivió el entrenamiento durante el confinamiento. ¿Responde a eso? No, no responde. Cuando No. dice disfruto hacer, Disfruta eso, usted, pero durante el confinamiento, no, esa es una experiencia. No entra en el tiempo. No, no entraría. algo es una experiencia en el tiempo, pero no tiene que ver con la experiencia que quiero. En este caso, realizar actividad física o entrenamiento durante el confinamiento o ser un deportista que ha vivido el confinamiento. Entonces no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces aquí no. Ya vamos. En el siguiente párrafo, ¿tiene algo que ver? Ese sería el cómo. ¿En cuál? ¿Qué línea? En la que yo entrenaba, y nos da a conocer cómo era su cronograma de Verá que su horario. está con numeritos las líneas. ¿Cuál línea? La 60. La 60. Yo entrenaba entre semana los días lunes, miércoles y viernes. No, perdón, me equivoqué. De lunes a martes, miércoles en la cadena Santiago Valladares, pero yo entrenaba con Carlos Sinisterra, mi preparador de arqueros. Entonces yo entrenaba de lunes, martes, miércoles de 6 a 7.
de vida universitaria que la Universidad de la SUAY, ahí practicaba los jueves, por lo general el horario de martes, jueves, pero yo no alcanzaba a ir, y entonces entrenaba los jueves de 8 a 10. Mi objetivo es sobre los cambios en los horarios de entrenamiento, no es sobre los cambios en los horarios de entrenamiento, es sobre qué vivió y cómo vivió durante el confinamiento. ¿Tiene que ver? No, entonces tampoco. Ya, entonces hasta aquí no tiene nada que ver, ¿ya? No tiene nada que ver, sigamos. Sí, el arquero del mundialito, sí, justo él. Buen arquero, ¿verdad? Sí, sigamos. Estamos en la línea 77. De la línea 77 a la 79, ¿tiene que ver con mi objetivo? No, mi objetivo no es sobre las experiencias de niña, sobre por qué es arquera, no es sobre eso mi objetivo, ¿ya? Entonces no le utilizamos. De la línea 81 a la 84. No, ya. Ya, sigamos. No, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? No. Es interesante, parece interesante lo que está diciendo la compañera, pero por ahora no nos interesa, ¿sí? Por ahora no es parte de lo que nosotros hacemos. Porque recuerden que las primeras preguntas, ¿para qué eran? ¿Para qué eran las primeras preguntas? ¿Qué concepto? Entonces, con eso nosotros estamos tomando atención. Ya. De relajación y para... Ya. Sigamos. Aquí. Ya pasamos una página, verán. Ya eliminamos una página no nos sirve. Profe, disculpe, tengo una consulta. En la 106 no incluye eso, porque dice que se ha mantenido entrenando en la pandemia y ahí habla de que ha tenido un poco de ansiedad. Ya, ahí sí, ¿no? Ya. Entonces, ya empezamos, entonces yo digo, esta sí me interesa. Ya, entonces ustedes, como ustedes quieran realizarlo, lo pueden hacer simplemente con colores, ¿sí? Y empezar a señalar todas aquellas unidades que tienen significado. O sea, yo no puedo señalar solamente esta parte de aquí. No, porque no tiene significado. Lo que tiene significado es esto, todo el párrafo. Ahora, si el significado fueran estos dos párrafos, pues señalo los dos párrafos. ¿Sí? ¿Sí me explico? No señalo partes chiquititas. ¿Sí? No señalo partes pequeñas. Señalo todo lo que me permita tener significado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nomás señalo? Esta sería desde la pregunta. ¿Ya? Muy bien, tras la pandemia. Recuerden que son las mismas preguntas en todos los cuestionarios, ¿no? En todas las entrevistas. Tras la pandemia, se ha mantenido entrenando y cómo ha llevado esos entrenamientos. Sí, ¿qué nomás señalo entonces? La primera, la 106 señalo. ¿Ya? ¿Cuál más? La siguiente línea también, porque es la experiencia también que tuvo de subir de peso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Todo el párrafo? Exacto, todo el párrafo. ¿Ya? Aquí. Ese también es en el grito del párrafo, porque igual habla del cómo también. ¿Ya? Hasta aquí, algo más. También sería la 118, 119. Ya, perfecto. ¿Hasta qué línea? Todo el párrafo. Todo el párrafo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo estoy señalando unidades de significado. Puede ser cada párrafo un significado diferente, ¿sí? De aquí a acá puede hablarnos de algo interesante, pero es sobre el tema y es un significado. Y de aquí a acá nos puede hablar del tema y es algo interesante y es otro significado, ¿sí? Entonces, estas son unidades de significado. Puede ser un párrafo, puede ser una frase,
o puede ser toda la respuesta a la pregunta. ¿Se entiende? Esas son las unidades de significado. Una frase, un párrafo o toda la respuesta a una pregunta, pero que tienen que ver con lo que yo quiero conocer. ¿Ya? Vamos con el segundo. Dígame, ¿señalo o no señalo? Creo que no, porque está en el tiempo pasado. Exacto, está en tiempo pasado. Yo no estoy preguntando cómo cambió la relación. Yo quiero saber cómo es su relación ahora. ¿Ya? Entonces, no. ¿Ya? La línea 133. No. Igual es de pasado. Esta de aquí. La 136. ¿Ya? De la 138 a la 140. ¿Por qué no David? ¿Por qué cree que no David Chalco? Es que está ahí hablando, profe, que dice que igual así, digamos, en un tiempo pasado que está describiendo cómo es ella, pero no está hablando sobre el objetivo en sí. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Le vamos eliminando, nada más. Ya, 142 a la 146. De la 142 a la 146. Profe, tal vez sí, porque en las últimas dos líneas ya habla del momento Ya, las de últimas líneas ya hablan del confinamiento, tema. porque dice que ya por medio de la plataforma. Ya, se habla del tema, pero yo no puedo señalar solo esta parte, porque para darle sentido a esta sección también debo conocer lo que dijo antes, ¿sí? Porque ella habla en un solo párrafo sobre eso, entonces no puedo mutilar la información y solo desde aquí seleccionar. Tengo que seleccionar todo, ¿ya? ¿Estamos? Una unidad de significado. Vamos de la 148 a la 152. Sí, no es cierto. Está hablando ya de lo que, y de igual manera señalo todo el párrafo para poderle dar un contexto, digamos, para entender todo lo que ella me está diciendo en ese párrafo. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, lo que van a hacer simplemente es leer las entrevistas e ir señalando qué parte de esas entrevistas sí tiene que ver con mi objetivo y qué partes no tiene que ver con mi objetivo. Ese es el primer paso. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Se entiende? Ya. Vamos con el segundo paso. Ya, vamos con el segundo paso. Ya, ahora, vamos con la horizontalización. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en esta parte de aquí? Vamos a leer de nuevo y vamos a señalar las unidades de significado, lo que estábamos diciendo ahorita, unidades de significado. ¿Ya? ¿Estamos todos claros hasta aquí? Leemos, volvemos a leer, ¿sí? Sacamos notas, volvemos a leer, ¿sí? Vamos señalando esas unidades de significado. Ya van 3 lecturas, verán. 3 lecturas de lo mismo. ¿Ya? Ahora nos toca hacer una clasificación. Lo que yo voy a hacer en el segundo paso es lo siguiente. No sé si compartí toda la pantalla, creo que no. Ya, entonces, ya. Primer paso, a ver.
Ya, lectura. Ya, segundo paso, voy sacando las unidades de significado. Ya. Tercer paso, ahora voy a utilizar un Excel. ¿Ya? Entonces Excel les voy a mandar de nuevo con sus compañeros. ¿Ya? Ya. Sabrán, por favor. Yo voy a abrir el Excel. Lean el documento, el que dice tabla 1. Es este, ¿sí? El que dice tabla 1. ¿Ya? Ya, entonces quiero que vayamos revisando. Entonces esta era mi entrevista y yo en la entrevista fui señalando deberes de todo lo que sí era relacionado al tema. Entonces, ¿qué estoy haciendo en esa tablita? ¿Qué estoy haciendo en esa tablita? Clasificando. Ya, entonces lo que estoy viendo, estoy pasando, ¿no? Los párrafos, este párrafo 1 le pasé a la primera celda del Excel. Este párrafo también debe estar en el Excel. Todos estos párrafos deben estar en el Excel. ¿Se nota? Ya, entonces he pasado aquí, ¿ven? ¿Sí? Solo he pasado aquí, nada más. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Y ahora qué voy a dar? Voy a hacer estas notas que yo les había comentado. Para mí, como Susana, yo creo que esta parte de aquí, lo más importante para yo tener una idea es que aquí habla de que subió de peso. Para mí, es una manera de decir que entendí yo de esta parte. ¿Qué es importante de este párrafo de aquí? Para mí, lo importante del segundo párrafo es que ella habla de la ansiedad, habla de comer de todo, habla de estar sentada en el computador. ¿Se entiende? Yo le estoy dando mis notas personales. ¿Sí? Es como ponerles, como clasificarles aquí chiquitito. ¿Sí? ¿Se entiende? Para mí, aquí lo que ella habla es del entrenamiento en Zoom, pero no es un entrenamiento para arqueros, mejora el core, pero no sirve para arqueros. De lo que ella me está diciendo, ¿qué es lo que yo entiendo? Esta parte de aquí es diferente para cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes va a tener una diferente interpretación o una diferente nota que le van a poder colocar aquí. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Y en la tercera columna, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo en la tercera columna con cada par? Identificar si es de textura o de estructura. Ya, hagamos el ejercicio. Ustedes tienen mis respuestas ahí. Ya, díganme, ¿coinciden conmigo? La primera respuesta es de textura. ¿Es de qué? ¿De qué sintió ella? ¿Coinciden conmigo o no coinciden conmigo? La primera respuesta, ¿sí es de textura? Recuerden, es mi opinión. ¿Sí? Ustedes pueden tener otro. ¿Sí? Ustedes pueden decir, no, no es de textura, para mí es de estructura. ¿Ya? Pienso que sí es de textura, ya que habla sobre el sentimiento que tal vez que subió de peso, y no estaría hablando de estructura porque no tiene nada que ver en el contexto. O sea, no hay un contexto ahí en el que se pueda dar. Ya, vamos a la segunda, que también puede pasar. ¿Coinciden conmigo o no coinciden conmigo? Profe, sí, porque la textura de ser algo personal y sentimientos directos, que es lo que yo lo interpreté, entonces dice, tengo un poco de ansiedad, y estructura porque está hablando de el momento en el que sucedió y la manera externa, más que todo. Entonces ahí estaría bien el qué y el cómo. Ya. Vamos con el tercero. Ustedes pueden diferir, ¿sí? Ustedes pueden decir, no, no estoy de acuerdo. Quizás ahí dicen, no, es solo textura.
Ya, vamos en el tercero. ¿Están de acuerdo que es de estructura o no? Sí, profe, porque está hablando del escenario, del lugar donde se estaba dando sus sentimientos, pero aquí no nos habla de los sentimientos, sino del lugar, del escenario en el que está. Por eso es la estructura, el cómo. Ya, perfecto. Entonces, recapitulando. Creo que sí compartí toda mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Está ahora en el Word? No, no está en el Word. Ya. Recapitulando. Primer paso, lectura completa de la entrevista. Segundo paso, ir clasificando qué unidad de significado tiene que ver con mi objetivo. ¿Ya? Siguiente paso, hacer esta tablita de aquí en Excel e irle dando un significado a cada uno de estos. Primero hago la columna C. Leo toditos de estos y le doy mi propio significado. ¿Sí? Mi significado. Una vez que le doy mi significado, empiezo a clasificar si es de textura o si es de estructura o si es de ambas. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? ¿Ya? Listo. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Ya tenemos la familiarización, la lectura, tenemos la horizontalización, que es encontrar esas unidades de significado, y tenemos la clasificación de textura y estructura, que es el tercer paso. ¿Estamos claros con los tres pasos hasta aquí? Ya. Vamos al cuarto paso. ¿Ya? Vamos a darles un tema a cada unidad de significado. ¿Ya? Entonces, este tema que yo coloqué en azul, en tomatito y en verde son mis temas. Yo doy esos nombres. Yo digo, lo primero, porque ya leí una vez, leí una segunda vez, leí una tercera vez y ya me empiezan a aparecer temas. Entonces yo digo, ella habla sobre sentimientos. Yo pongo ese nombre. Ella habla sobre cómo fue su desarrollo en el entrenamiento. ¿Sí? Y ella habla de la experiencia. Yo doy esos temas. Aquí ya empieza a ser muy de ustedes este análisis, porque ustedes van a dar esos temas y le van a dar un nombre a esos temas. Yo le di el nombre de desarrollo de entrenamiento y le di el nombre de sentimiento. Entonces, a cada uno de estos digo, esto es de estructura y textura y habla de sentimiento. Esto es de estructura y habla del entrenamiento. Esto habla del entrenamiento, esto habla del entrenamiento, estos dos de aquí hablan sobre sentimiento. ¿Se entiende? Entonces voy agrupando por temas. ¿Se entiende esta parte de aquí? ¿Se entiende, chicos? Yo agrupo. ¿Sí? Como cuando ustedes, bueno, los hombres no conversan mucho o sí saben conversar mucho, pero por ejemplo yo les digo, piensen en algún amigo suyo o amiga, ¿ya? Con el que suelen conversar, ¿ya? ¿Estamos? ¿Le identificaron? Recuerden todo lo que conversaron con ellos, ¿ya? Vayan recordando lo que fueron conversando, esas conversaciones que tuvieron, las palabras que utilizaron, ¿ya? Estamos. Ahora, en términos generales, díganme sobre qué temas hablan o hablan generalmente con esa persona. ¿Cuáles son esos temas? ¿Cuáles son esos temas? Danilo, por ejemplo, en su caso, ¿cuáles son esos temas principales? Que usted tendría que darles un nombre a esos temas. ¿Sobre qué hablan? ¿O no hablan mucho? Podría ser sobre, bueno, hace poco estaba hablando sobre lo que pasamos en el colegio y todo eso, compañero del colegio ahí. Perfecto. Entonces yo a ese nombre, yo a eso le voy a dar experiencias del colegio. ¿Ya? Kevin, ¿sobre qué temas habla con esa persona? De lo que más hablamos es, bueno, pasó reciente, nada más estábamos hablando bastante de la Copa América y de la Eurocopa. Perfecto. ¿Ya? Entonces, sobre deporte, yo le voy a poner a eso que ustedes hablan, le voy a poner el nombre de deportes. Ya, otros le pueden poner competiciones internacionales del Ecuador. Ustedes ponen el nombre. ¿Ya? ¿Se entiende?
Daniel Chimborazo, recuerde a la última conversación que ha tenido, o a las conversaciones que ha tenido con una persona que generalmente, con la que generalmente habla. ¿Sobre qué habla? Sobre un deporte en común que tenemos, que es el ecuavol. ¿Ya? El tema que él puede poner es ecuavol. ¿Ya? ¿Se entiende? Le voy a invitar a usted a jugar ecuavol por acá. A ver, ¿ya? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, entonces, esta parte de aquí, esta columna de aquí, ustedes van a tener que darle un tema. ¿Ya? Recomendaciones, no demasiados temas. No me llenen de colores. Yo tengo 3 colorcitos y fue un dolor de cabeza encontrar los temas. ¿Ya? No se llenen de colores. 4, 5 colores, 4, 5 temas suficiente. ¿Ya? ¿Estamos claros con este paso? ¿Sí? Ya. Veamos cómo estamos con el tiempo. Ya me falta un... Ya, siguiente paso. Ya, entonces estamos claros. Ya, solo les damos colores, nada más. Ya, ahora, viene el quinto paso que es un poquito más complicado. Ya, ahora lean por favor la tabla número 2 que les di. Abran el PDF. El segundo PDF que dice, tabla 2 creo que está, sí, tabla 2. ¿Ya? ¿Qué hice yo ahí? Verán que cada uno de los párrafitos estaba con un número. ¿Ven? Yo les puse numeritos a todos. ¿Ya? Ahora en la tabla 2, ¿qué hice? ¿Qué hice en la tabla 2? Leamos, por favor, vayan leyendo. Vuelvo a leer. Colores. Agrupé por colores, es decir, agrupé por temas. ¿Y qué más? ¿Qué más hice? Y hice interpretación según los colores, profe. ¿Ya? También, profe, por ejemplo, en la segunda columna está la frase original y al lado le pone la descripción y en la cuarta columna da la interpretación en base a esa pregunta, en base, perdón, a la frase y a la descripción. ¿Ya? Y en la columna siguiente, ¿qué es lo que hago? Hace las frases en contexto. Ya. O sea, lo que ella ha dicho. Ya. Entonces, ¿alguien más? ¿Qué más hice? Y la última columna, ¿qué es lo que hice entonces también? La última columna. Agrupé por temas, pero también agrupé por qué más. Texturas y estructuras. Exacto. Entonces, agrupo por temas y agrupo por textura y estructura. ¿Ya? Dentro del tema de verde, que es desarrollo de entrenamiento, primero coloqué todo lo que es textura y todo lo que es textura. Luego todo lo que es estructura. A este que yo tenía una duda, yo le terminé dejando como textura y estructura y le mantuve dentro de textura, porque tiene más que ver con la textura que con la estructura. ¿Ya? Ahora, lo que dice Lupita está muy bien. La frase original y la descripción de esa frase original. ¿Qué es lo que yo entiendo de lo que esta frase me está diciendo? ¿Ya? Y en la frase textual yo coloco aquella frase que mejor representa a esta interpretación, ¿sí? Esta frase que está aquí es la que mejor representa a esta interpretación. Vamos a la tabla número 3, a la primera que leyeron. ¿Está esta frase textual? Vamos a la tabla número 3, a la última que les digo. ¿Está esta frase de aquí? A la tabla número 3. ¿Está esa frase o no está esa frase? Sí. Entonces yo coloco todas las frases que representan a cada uno de los párrafos, ¿sí? A todas las frases. Y luego selecciono aquella que represente de mejor manera a esta interpretación. ¿Se va entendiendo? ¿Ya? Ahora, otro ejercicio chiquitito, que ya no, casi no tenemos tiempo, solo vamos a hacer este de aquí. Lean, por favor, esto de aquí y denle ustedes una interpretación. Ustedes interpreten.
Ya, a ver, interpreten. ¿Ven que es un poco más sencillo hacer esa clasificación, luego agruparlos por temas y por textura, y luego ya solo tenemos que leer 1, 2, 3, 4, como 5 cosas que ella nos dijo nada más, y ahora interprete. Es más sencillo, ¿no? Que leer toda la entrevista, ¿ya? Pero ya hemos leído 3 veces la entrevista, ahora solo estamos leyendo los fragmentos nada más, ¿ya? Interprete. ¿Qué sintió ella durante los entrenamientos? Ella siente que por las clases de Zoom no se siente cómoda no se siente cómoda al tener compañeros que no conoce viéndola, no se siente presionada, no se siente presionada por los entrenadores, se siente como que no le están viendo lo suficiente apartada, podría ser, y también se siente sola. Ya, perfecto. Es una interpretación. No se está saliendo de lo que la chica, lo que la chica nos dijo. No, está bien. Pero tiene la parte de Hernán como deportista. No se siente presionado por los entrenadores. Yo no he sido deportista, entonces yo no conozco ese sentimiento y por eso no lo incluí aquí. Pero para Hernán ya es otra interpretación. No siente la presión de los entrenadores. ¿Se entiende? La interpretación va a depender siempre de lo que nosotros somos, ¿ya? Alguien más con otra interpretación. Con otra interpretación. O algo parecido, porque... Ya, recuerden, toda interpretación va a depender de nosotros. Por eso es importante que estas interpretaciones no lo haga una sola persona, sino que lo hagan 2 o 3 personas. Si yo uno la interpretación de Germán con la de Hernán, tengo una interpretación más completa, desde diferentes puntos de vista. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces yo tengo una interpretación y tengo una frase textual. Ahora, esta frase textual representa a esta interpretación. ¿Qué piensan? Sí, no, quizás otra frase debería haber utilizado. ¿Le representa o no le representa esa interpretación? ¿O le cambiamos? Podríamos cambiar. Con esto que dice, no es agradable, no, con alguna otra frase. Para mí sí abarca la mayoritaria de los temas a tratar dentro de esa, porque también habla un poco de lo que es incómodo estar con otras personas, pero habla más sobre la frase que está extraída. ¿Ya? En cambio, con la interpretación de Hernán, yo no tomaría esa. Con la interpretación de Hernán, yo más bien tomaría esta parte de algo de que, entonces creo, obviamente, intento ser lo mejor y no parar y todo. Pero como sé que puedo tener un ratito de descansar, entonces lo hago. Para la interpretación de Hernán, yo diría que esa es la frase que más representa a lo que Hernán me dijo. ¿Se entiende? Entonces, de acuerdo a la interpretación, ustedes escogen la frase textual que mejor les representa. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Se va entendiendo? Ya, entonces, ¿y el último paso cuál sería? El último paso ¿cuál sería? La última tabla que les di. ¿Ya? Entonces, ya se me acabó el tiempo. Entonces, para la siguiente clase,
todas las entrevistas que ustedes tienen, todas las entrevistas deben estar mínimo hasta la tabla número 2. Deben presentarme mínimo hasta la tabla número 2 de todas las entrevistas. ¿Ya? ¿Se entiende? No se hace una tabla para cada entrevista, sino que yo lo que hice fue aquí solo utilizar una entrevista. Pero en general lo que se hace, perdón, voy a minimizar esta parte de acá. Pero en general lo que se hace es coger todas las entrevistas y transcribirlas aquí, todas las entrevistas, toditas. Pueden llegar estas columnas, estas filas, a ser unas 200, unas 300 filas. ¿Ya? Y una vez que tengan todo clasificado, ahí pasan a la tabla número 2 a agrupar. Agrupan toditas, de nuevo, por temas, por estructura y por textura. ¿Ya? Y cuando tengan agrupado así, ahí pasan a la tabla número 3. ¿Ya? Entonces les va a salir bastante. Es bastante lo que les estoy pidiendo. ¿Ya? ¿Se entiende? Pues para la siguiente clase tiene que estar mínimo hasta la tabla número 2 con todas las entrevistas. ¿Ya? Y si han hecho de entrenadores y a deportistas, entonces una tabla para entrenadores, una tabla para deportistas. ¿Sí? Si es largo, no es cortito, es súper largo. ¿Ya? ¿Estamos? O por lo menos preséntenme cuántas entrevistas quieren hacer para la siguiente semana. Ya pueden estar dándose cuenta de la dimensión del trabajo que les estoy pidiendo. ¿Cuántas? Rapidísimo, díganme. 2, 3. Quedamos en 3. 2 o 3. 3 dicen para allá. Ya, 3. A ver. Ya 2, ok. 2 bien hechitas. Ya, 2 bien hechitas. Ya, quedamos eso para la siguiente clase. ¿Listo? Serían dos entrevistas, profe, hasta la tabla 2, todo bien hecho. Sí. Ya, listo. Ya, así quedamos. Ya, listo chicos, muchísimas gracias. Yo también tengo clases. Nos vemos. Ya. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao chicos, chao. Hasta luego, doctor.